Bienvenidos al cuarto seminario del curso de Python básico para los profesionales de los GIS. Mi nombre es Lorenzo Martínez y, bueno, conmigo está Alberto Santos. Hola. Hola, buenas. Bueno, pues voy a comentar primero para recordar a los que están viendo el vídeo que al final de este webinar lo que haremos es presentarles una serie de 2 o 3 ejercicios muy sencillos para poder obtener el cupón de 60 euros en el Master GIS con Python que se imparte en Geospatial Training Services. Bueno, hoy lo que vamos a ver es cómo trabajar con las sentencias básicas de Python. Vamos a ver ya. Bueno, el esquema del módulo. ¿Qué vamos a explicaros? Pues primero, ¿qué son las sentencias? También vamos a ver qué es y cómo se trabaja con la sentencia print, que es de escritura en consola, ¿vale? Que ya hemos visto en seminarios anteriores. Después, las sentencias condicionales o de toma de decisiones. Y por último, veremos los bucles while y for. ¿Vale? Este webinar es muy interesante, es muy importante porque mezclando esto con lo que vimos en el anterior de listas, tuples y diccionarios, pues ya se puede empezar a hacer algún script pues más o menos bien, ¿vale? Interesante. De hecho, al final de este webinar vamos a ver un script ya dentro de lo que sería la funcionalidad de ArcGIS. ¿Qué son las sentencias? Bueno, pues las sentencias no son más que las líneas de código que escribimos al hacer un programa. Hasta ahora hemos visto las de asignación de variables y las de llamadas a funciones. En este seminario veremos estas tres que están en negrita, ¿vale? Y esta de importación de módulos, bueno, vimos un poquito en el segundo webinar, donde vimos cómo se importaba el módulo librería Math, y hoy veremos cómo se importa la librería ArcPy, ¿vale? Lo veremos al final de este seminario. Las sentencias no son más que eso, pues las líneas de código que se escriben, ¿vale? A hacer el programa, y aquí os mostramos pues un esquema de las sentencias más básicas. Vamos a examinar cada uno de estos tipos con más detalle. Esto es un poquito un esquema, os lo dejamos aquí con la diapositiva dentro del vídeo para que os sirva, ¿de acuerdo? De referencia. Las sentencias de impresión son tan sencillas como escribir print junto a lo que queremos que se escriba en consola. Hemos escrito aquí 3 ejemplos diferentes. En el primero solo se escribe una frase, que como se muestra debe ir entrecomillada. Tanto da igual que esté entre comillas dobles o simples. En el segundo, que pone print var, se escribe el valor de una variable. ¿De acuerdo? Si var tiene el valor de 500, pues decimos print var, lo que aparecerá en consola es, pues eso, 500. Y por último, una concatenación de strings, donde unimos una frase y el valor de una variable. Fijaros cómo aquí viene una frase, que es el área del buffer es de, 2 puntos y un espacio. El más, que acordaros que es lo que se utilizaba para realizar concatenación de strings. Y aquí pone str área. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues si área almacena un valor, pues por ejemplo 200,4, pues lo que hacemos es que lo convertimos a string para poder concatenar, ¿de acuerdo? La concatenación se realiza entre strings. Esto en cualquier caso ya se irá viendo poquito a poquito. Bueno, aquí os he puesto, pues si área, el valor que tiene es de 150, pues lo que va a aparecer en consola es el área del buffer es de 50, ¿de acuerdo? Aparece concatenada toda la información, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ahora a la sentencia de toma de decisiones. Bueno, el if y else, ¿de acuerdo? Estas 3 de aquí, son las sentencias primarias en la toma de decisiones en Python y evalúan su condición verdadera. Las sentencias de toma de decisiones permiten controlar el flujo de los programas. Algunos ejemplos de las decisiones que podemos utilizar en nuestro código podrían ser las siguientes, ¿vale? Nos venimos aquí abajo. Por ejemplo, si la variable contiene una una clase de entidad de punto, le podemos decir a Python que obtenga la coordenada xy, ¿de acuerdo? Ya le estamos dando una condición. Si la verdadera, ¿vale? Si la variable contiene tal, obtener las coordenadas xy. Otra condición.
Si el nombre de la clase de entidad es igual a caminos, obtener el campo nombre. ¿Vale? Siempre son condiciones. E incluso podemos decir lo siguiente, que de lo contrario, es decir, si no se cumplen ninguna de las dos de arriba, obtener el campo valor. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se hace esto, pero con la sintaxis de Python. Vale. Desde el punto de vista de la sintaxis, después de escribir la condición, es obligatorio realizar dos cosas. Lo primero, escribir dos puntos. ¿De acuerdo? Lo primero, escribir dos puntos. Y lo segundo, y muy importante, que la sentencia que venga después de ese if, o el if o el else, esa sentencia tiene que venir con una sangría. ¿De acuerdo? En Python se habla de sangría o de indentación. Bueno, cuando se escribe una sentencia de toma de decisión, siempre hay que comenzar con la sentencia if. Pero las otras dos, el if y else, no siempre no son necesarias, no siempre se escriben. Hay veces que por la lógica del programa no hace falta escribirlas. Desde luego, la de if sí, esa siempre tiene que estar. Vamos al ejemplo de aquí abajo. La traducción de lo que dice sería algo así como si fcname es igual a roads, ¿de acuerdo? Si el nombre de la feature class es roads, entonces hacer un buffer, ¿vale? Dentro de la capa roads y que tenga de radio 100. Si no, ¿de acuerdo? Si no es roads y es rails el nombre, pues entonces se hace un buffer, la capa es rail.shp y el radio sería 50. Y si no es ninguna de estas dos anteriores, entonces se escribe esta frase que dice que can't buffer this layer. ¿Vale? Esa sería un poco la traducción de este pequeño script. ¿Vale? Bueno, resumiendo lo anterior, el código Python debe seguir ciertas reglas de sintaxis. Las instrucciones se ejecutan una tras otra, hasta que sus ramas de código se desarrollan. Esa ramificación se produce normalmente a través de las sentencias de toma de decisiones. Y bueno, finalmente, Python no toma en cuenta los espacios y comentarios. ¿Vale? Eso es un poquito un resumen y os dejamos aquí la diapositiva para que la leáis tranquilamente. La sangría o indentación en Python. Bueno, pues merece una especial mención, ¿de acuerdo? Ya que es fundamental para la forma en la que Python interpreta el código. Como indicamos en la diapositiva anterior, los bloques de código son detectados por Python a través del uso de la sangría. En el ejemplo, si la sentencia que sigue a la condición, por ejemplo, esta de aquí, arpy.buffer, etcétera, etcétera, si no tuviera esta sangría, tendríamos un error. ¿De acuerdo? Porque Python, al ponerle los dos puntos, lo que está esperando es que después lo que escribamos venga con una sangría. ¿Vale? Así que hay que tener muy en cuenta esto. Es un error que se suele producir con bastante asiduidad, sobre todo al principio cuando estamos empezando a programar. En cualquier caso, normalmente en los entornos de trabajo, como el que estamos usando nosotros para los scripts de Argis, tras la escritura de los dos puntos, automáticamente, al darle al Enter, nos lleva ya a una sangría, ¿de acuerdo? La sangría ya viene incluida. Esto lo vamos a ver, pues, ahora mismo, ¿vale? Vamos a ver unos ejemplos antes de empezar con los bucles. Bueno, vamos a minimizar todo esto y voy a ir a donde está Argis, donde pone Python 2.7 y donde está nuestro idle. Vale. File, vamos a crear una ventana donde vamos a escribir nuestros scripts. Y aquí a este script lo que vamos a hacer es guardarlo. Voy a guardarlo en el escritorio. Lo voy a llamar, que es de lo que va este webinar, .py, como siempre, para que sepa que es un archivo de Python. Y bueno, pues vamos a hacer una muy sencilla. Vamos a escribir una variable que se llama area y le damos un valor 100. Y aquí vamos a decir que si area, ¿vale? Si area es mayor o igual que 200, y fijaros ahora, como al poner area mayor o igual que 200, al poner dos puntos, yo simplemente con dar Enter ya me crea la sangría. Fijaros que nos ha ido al principio.
sino que ha dejado un espacio en blanco. Todo este espacio en blanco lo ha dejado. Por tanto, me ayuda a que ese error pues no aparezca. Esto Bueno, es, aquí sí. esto es fundamental. El tema de las sangrías y los espaciados, Sí. de nuevo, es otro de los errores típicos que nos encontramos. ¿Vale? Es decir, el no tenerlos en cuenta. Si escribes el código, como tú dices aquí, en estos editores, te va metiendo en los espaciados, pero es fácil que la gente, que lo hagamos en fichero de texto y no metamos los espaciados. Entonces, bueno, conviene escribirlo aquí. Vale. Sí, mejor. Sí, porque así te lo ahorras. Claro, esto es lo que tiene Python. Te ayuda, te ayuda en cierta manera, porque no tienes que estar escribiendo continuamente pues, esas llaves, por ejemplo, que se utilizan en Java, por ejemplo, y solamente con hacer esta indentación, Python ya entiende qué es lo que estás queriendo decirle. Bueno, aquí, en este ejemplo, lo que vamos a hacer es que si área es mayor o igual que 200, pues vamos a escribir simplemente en consola, esto es algo muy sencillito, pues el área es mayor o igual que 200 hectáreas, ¿de acuerdo? Yo le he vuelto a dar Enter y me sigue creando la sangría. Como yo ya no quiero tanta sangría, no quiero esa sangría, pues ahora me voy a venir aquí haciendo un elif. Ahora pone elif, ¿vale? Si el área, en vez de ser mayor o igual que 200, es menor o igual que 50, dos puntos, otra vez me queda la sangría y aquí yo voy a escribir, pues eso, pues que el área, como vais a ver ahora, el área es menor o igual que 50 hectáreas. Le doy a Enter, otra vez me da sangría. Como yo quiero poner el else, me vengo a la izquierda dándole al botón de retroceso, ¿de acuerdo? De borrado. Es decir, si no ocurre ni uno ni otro, pues entonces lo que voy a hacer es decirle que el área está entre 50 y 200. ¿Vale? Esto es un ejemplo que simplemente pues, intentamos que sea lo más didáctico posible. Bueno, pues tenemos el área que es igual a 100, que no es ni mayor que 200 ni menor que 50, así que lo que nos va a devolver es que el área está entre 50 y 200 hectáreas. ¿De acuerdo? Bueno, este es el ejemplo que os quería enseñar sobre el if y espero que os deje las cosas claras. Si hacemos un cambio, por ejemplo, si decimos que área es 300, pues esto va a cambiar. Decimos F5, aceptar, y sí que entonces lo que me dice es que el área es mayor o igual que 200 hectáreas. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir con los bucles. Vamos a darle aquí. Bueno, pues las sentencias de bucle nos permiten al programar, ¿vale? Repetir líneas de código una y otra vez si fuese necesario. Vamos a ver, los bucles while ejecutan repetidamente un bloque mientras la condición indicada en la parte superior del bucle es verdadera. ¿Vale? Ahora lo veremos con los ejemplos. Los bucles for ejecutan un bloque de sentencias un número predeterminado de veces. Bueno, con estos bucles vamos a poder realizar una misma tarea para muchos datos. Por ejemplo, realizar una operación matemática con todos los valores de una misma columna dentro de una capa. Efectivamente. Por ejemplo, el for, si tenemos un número de registros que tiene una capa, Sí. lanzas un for desde 1 hasta el número de registros que tiene esa capa para leer uno a uno los valores de esa capa para un campo concreto. Eso es. ¿Vale? Por ejemplo. Eso es. Bueno, vamos con el bucle while. Como acabo de comentar, el bucle se repite mientras se cumpla la condición de partida. En el ejemplo, la condición es muy sencilla. Mirad el ejemplo. Dice, tan solo exigimos que x sea menor que 100, ¿vale? Tenemos una variable, que es x, que tiene un valor de 10 inicialmente, y decimos que mientras x, que ahora es 10, sea menor que 100, vamos a ejecutar estas dos sentencias de aquí abajo. ¿De acuerdo? Entonces, como 10 es menor que 100, entramos en el bucle y empezamos a ejecutar ese bucle hasta que esta sentencia ya no sea cierta. Es decir, hasta que en el momento en que x sea igual a 100, por tanto ya no sea menor que 100, entonces en ese momento nos salimos del bucle, ya no se ejecuta otra vez. Así que vamos a dejar las cosas un poquito más claras. Vamos a ver cómo se ejecuta dentro del bucle. Tenemos dos sentencias. Una de ellas nos sirve para escribir la salida en consola de valor de x. Y la otra aumenta en 10
el valor de X. Si no estuviera esta sentencia, esta última, X siempre sería igual a 10, ¿vale? Si no hacemos esto de aquí abajo, X sería siempre igual a 10. Por tanto, este while se repetiría continuamente y lo que ocurriría es que se nos quedaría de alguna manera colgado el programa, ¿de acuerdo? Porque entraríamos en un bucle infinito. ¿X es menor que 100? Sí, porque es 10. ¿X es menor que 100? Sí, porque es 10. Y siempre estaríamos, ¿vale? Realizando lo mismo. Al estar aumentando en 10, ese 10 pasa a ser 20, después 30, etcétera, ¿vale? Vamos a ver aquí cuál sería la salida. Primero tenemos 10, ¿vale? Que es la primera vez que entra en el bucle, después 20, porque le hemos sumado 20, vuelve a hacer otra vez la entrada en el bucle, 30, 40, 50, etcétera, etcétera, hasta que llega a 90. ¿Vale? 90 menor que 100, lo imprime y cuando le sumamos a 90, le sumamos 10, se convierte en 100 y ya no es menor que 100. Por tanto, nos salimos de bucle y nos iríamos a la siguiente sentencia que habría más abajo y seguiría el programa. ¿Vale? Bueno, espero que esto se quede claro, ¿de acuerdo? Esto es la forma general de hacerlo, simplemente es while con la condición y la sentencia 1. Aquí puede haber más de una sentencia, por supuesto. De hecho, aquí en este ejemplo hay 2 sentencias. Vale, pues vamos con el bucle for y después ya hacemos los ejemplos tanto de los while como de los for. Los bucles for son de 2 tipos. Un bucle contado que le permite ejecutar un bloque de código un número determinado de veces. Por ejemplo, de 1 a 10. Y después tenemos otro tipo de bucles for que es sobre una lista, que le permite recorrer todos los objetos de una lista. Y así se ejecuta una vez para cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Cuando hacemos el bucle for, primero haríamos el bucle y realizaríamos una serie de operaciones con idrans, después haríamos otras operaciones con mains y después con vals. Bueno, en esta diapositiva se muestra la sintaxis general de los bucles for. Fijaros en que se utilizan 2 palabras clave. Aquí estarán en rojo, for e in. ¿De acuerdo? Vamos a explicarlo usando este ejemplo. Mirad, dice, primero hemos declarado una variable lista denominada listlayers. Tenemos esta lista, listlayers, y hemos incluido 3 valores. Veis que es una lista porque está entre corchetes. La sentencia del bucle for nos exige el uso de lo que hemos denominado una variable dinámica. Esa variable dinámica es esta de aquí, layer. Le damos a esa variable dinámica el nombre que queramos, ¿de acuerdo? Pero, bueno, ya que estamos haciendo una lista de capas, podemos llamarlo capas, ¿de acuerdo? List layers, pues lo llamamos layer a cada una de ellas. Es la variable con la que trabajaremos dentro del bucle, ya que con cada pasada irá almacenando los diferentes valores de la lista. Es decir, en la primera ocasión recoge el valor de idrans, después el de mains y después recogerá el valor de valves. Y con todos ellos siempre hará las sentencias que le digamos aquí abajo. Los bucles for se ejecutan un número finito o acotado de veces. Así que es muy difícil, o casi imposible, que tengamos el problema que podríamos tener con el while, en el que se nos puede generar un bucle infinito, ¿vale? Y que se nos quede colgado algo, ¿de acuerdo? Vale. Hay momentos en los que será necesario tener que parar la ejecución de un bucle, ¿vale? Para parar la ejecución de un bucle vamos a utilizar las palabras break, ¿de acuerdo? O continue. Vamos a ver ahora un ejemplo para que se vea bien claro qué es lo que pasa cuando nosotros ponemos un break dentro de un bucle, ¿de acuerdo? Porque si ahora lo explico así en plan teórico, creo que no se va a entender prácticamente nada. Prefiero hacer un ejemplo y bien. Bueno, lo último que, como siempre, aquí están los ejercicios, son 3. El primer ejercicio es, pues queremos que declaréis una variable denominada var a la que le asignáis un número decimal y lo imprimís en la consola, ¿vale? Tan sencillo como eso. Escribís la estructura general de las sentencias de toma de decisiones condicionales, ¿vale? Esta estructura general la podéis ver dentro de este vídeo en una diapositiva anterior, ¿vale? Y además os digo ya que estaba escrito en rojo, ¿vale? Es muy sencillo, pero por lo menos para que tengáis bien claro cómo es esa estructura condicional.
Y después aquí os he puesto un pequeño programita, ¿vale? Y lo que quiero es que me digáis cuál sería la salida. Fijaros que, bueno, pues es muy parecido a uno que hemos visto antes, z igual a 20, y se genera el bucle mientras z sea menor o igual que 200, ¿vale? Y ocurre esto. Print z, y después a cada valor de z le vamos multiplicando por 2. Ya sabéis que la solución de estos ejercicios los podéis enviar a santosestevez@gmail.com y podéis obtener pues, ese bono de 60 euros en el Master GIS con Python. Perdona, Lorenzo, el bucle hay varios resultados, ¿no? Sí, claro. Claro, igual que pasaba antes, que era pues 10, 20, 30, etcétera, etcétera, aquí va a ser igual, una serie de resultados. Pues empezará en 20 y después tendrá que ver, ¿vale? Dependerá de esa multiplicación por 2. Vale, perfecto. 20, 40, etcétera. Pero es interesante que tengáis en cuenta, muy en cuenta, ese menor o igual, ¿vale? Ahí está un poco la clave del asunto. Vale, muy bien. Bueno, pues voy a hacer unos ejemplos. Vamos a ir al IDLE. Aquí tenemos el IDLE. Este era el ejemplo que hemos hecho antes con el if. Pero ahora lo que vamos a hacer es algunos ejemplos con bucles. Primero con bucle while. Veis que hemos dado un valor de 50 y se va a generar el bucle mientras z, que primero el 50, sea menor o igual que 500. ¿Vale? Así que vamos a generar esto. Fijaros que vamos sumando a z 50. Por tanto, primero va a ser 50, 100, 150, etcétera. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo Python, bueno, pues de alguna manera pues, nos hace caso, ¿vale? Vamos generando este bucle y cuando finaliza el bucle decimos que z es mayor que 500. Es mayor que 500 porque ha salido de esta condición. ¿Vale? Bueno, vamos a ver el uso de la sentencia o de la palabra clave break. Tenemos el bucle muy parecido al anterior, se genera mientras z sea menor o igual que 500, pero hay un momento aquí dentro que yo le digo que si z es igual a 300, se saca del bucle. ¿De acuerdo? Así que no va a llegar a 500. Vamos a ver si nos hace caso Python. Aquí, vale, eso es un error de indentación. Ya está arreglado y como veis, hace 50, 100, 150, 200, 250, pero en cuanto llega a 300, hace caso a esto de aquí y lo que hace es break. Y break lo que hace es que nos saca del while, ¿vale? De ese bucle. Si tuviésemos más código escrito debajo, continuaría con el código que tienes escrito debajo. Sí, si hubiera aquí algo más, si nosotros escribiéramos aquí alguna sentencia más dentro del bucle while, no se realizaría, ¿de acuerdo? Porque nos sacaría directamente. ¿Veis cómo al sacarnos nos viene aquí? ¿Vale? Este print z llegado a 300 no está dentro del while. Para que estuviera dentro del while tendría que estar con la sangría correspondiente. ¿Vale? Bueno, hemos visto un par de ejemplos con while, hemos visto cómo se utiliza el break. Voy a hacer un ejemplo muy sencillito de bucle for, donde lo que queremos es que se realice 10 veces, ¿vale? Es un bucle de contado, que se produzca 10 veces el hecho de coger un valor que es i y vaya desde 1 hasta 10 y se multiplique siempre por 2. Bueno, vamos a ver el resultado y así lo vais a entender mejor. Bueno, primero, vale i, ¿vale? La i vale 1. Como lo multiplicamos por 2, pone un 2. Volvemos otra vez. Y ahora va a coger, esto al poner range de 1 a 10, lo que está cogiendo es los valores que hay de 1 a 10, ¿de acuerdo? Entonces, primero ha cogido la i, ha cogido valor 1, después coge valor 2, después coge valor 3 y continuamente lo que vamos haciendo es 2, 4, 6, 8, ¿vale? Porque estamos multiplicando todos esos valores por 2. ¿Pero qué ocurre? Que fijaros, lo realiza una vez, aquí parece que lo vaya a realizar 10 veces, pero lo realiza una vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Así que, si yo lo que quiero es que vaya de 2 a 20, vamos a tener que poner aquí un 11, ¿vale? Ocurre algo muy parecido con la indexación de secuencias. Si nosotros ponemos 11, va a ir hasta 10, ¿vale? El último no lo va a contar.
Fijaros como ahora sí que llega hasta 20, de 2 a 20. Si queremos que haya 10, digamos que la resta entre este número grande y este número pequeño tiene que ser ese número de valores que nosotros queremos. Y bueno, después de este ejemplo muy sencillito de bucle for contado, vamos a ver algo un poquito ya mucho más relacionado con ArcGIS, ¿vale? Bueno, aquí lo que hacemos es importar, que es lo que veremos en el máster. Lo primero que vamos a hacer es importar ArcPy. Esto es una librería especializada, ¿vale? Que han creado desde ArcGIS para que podamos trabajar con para que podamos programar tareas dentro de ese entorno, ¿vale? Es la Así que, librería uh-huh. de Python para los ArcObjects de R, ¿vale? Es la que contiene toda la funcionalidad, o bueno, va a contener toda la funcionalidad de los ArcObjects de R. ¿Vale? De momento tiene buena parte, pero no toda. Uh-huh. Vamos, eso es la librería GIS de Python de R. Eso es. ¿Qué es lo que nos ofrece? Bueno, pues la posibilidad de utilizar ciertas funciones, ¿vale? Como estas de aquí, que ya veremos en el máster, pero que ahora voy a ver un poquito de pasada. Simplemente vamos a decirle que nuestro entorno de trabajo, workspace, ¿de acuerdo? Nuestro entorno de trabajo en el al que queremos que acceda este programa es uno en concreto, ¿vale? Aquí yo dentro de este directorio que pone data, yo tengo una serie de feature class, además de otros archivos relacionados con GIS. Y yo lo que voy a decirle es, con esta función, que se llama listFeatureClass, le voy a decir que aquí, en FCS, almacene la lista que haya de eso mismo, de FeatureClass, ¿vale? Dentro de Data hay una serie de archivos que son FeatureClass y los va a almacenar aquí, ¿vale? En FCS. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Pues lo que vamos a hacer es, lo que yo quiero es que recorra todas esas feature classes y me devuelva las referencias espaciales. Vamos a ver cómo hacemos eso. Como aquí lo que tenemos es una lista, lo que vamos a hacer es un for, pero en vez de contado, lo que vamos a hacer es un for en el que vaya recorriendo todos los valores de esa lista. Así que lo que hacemos es decirle for. Esta sería la variable dinámica que hemos visto antes. Dentro de nuestra lista, este FC lo que va a hacer es, en cada bucle, cada vez que recorra el bucle for, lo que va a hacer es ir cogiendo ordenadamente todos los valores que hay aquí dentro, ¿de acuerdo? Todas las feature classes que ha encontrado en mi directorio data. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues estos son, ¿vale? Esto de aquí, de hecho desde aquí, todo esto es lo que vamos a ver dentro del máster y es la posibilidad de acceder a esas referencias espaciales. Y bueno, con este print lo que conseguimos es simplemente que aparezca en consola y de una manera más o menos ordenada la información que nosotros queremos. Es decir, lo que va a aparecer es, primero, el nombre de la feature class y después va a aparecer la referencia espacial, ¿vale? La spatial reference.name. Bueno, vamos a verlo. Vamos a aceptar. Este va a tardar un poquito más porque va a acceder al directorio y va a utilizar recursos de ArcGIS. Bueno, pues aquí tenemos lo que hemos comentado antes y fijaros cómo a la izquierda aparece el valor de la feature class, ¿vale? Que es lo que le hemos dicho, print FC, los dos puntos, que son estos dos puntos, y aquí viene la referencia espacial. ¿De acuerdo? Esta barra N es para que haga lo que llamamos un retorno de carro, ¿de acuerdo? Que no aparezca todo en la misma línea, sino que vaya apareciendo en líneas diferentes. Aquí están todos los puntos shape, ¿vale? Que tengo en mi directorio data junto con sus referencias espaciales. Si quieres comentar alguna cosa. No, está claro. Bueno, pues este es el final del webinar, así que espero que se haya quedado más o menos claro lo que hemos visto y a ver si no tenéis problemas para realizar los ejercicios y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis que podéis contactar con nosotros y estaremos encantados de ayudaros. Así que nada, pues muchas gracias y hasta el nuevo seminario.
Muchas gracias. Cuidados. Adiós. Hasta luego.